En el ejercicio 4 tenemos ahí un diagrama de fases correspondiente a una aleación eutéctica de dos componentes con solubilidad parcial entre los dos componentes, que son estaño y plomo. Nos dice qué sucede y cuál es el estudio de las temperaturas en el proceso de solidificación a 40% de estaño. Bueno, pues entonces lo primero que hacemos es que tiramos una línea al 40% de estaño. Y nos encontramos los siguientes puntos. Primero hay el punto A, el punto B y el punto C. Las temperaturas a dichos puntos estaríamos hablando ahí y ahí. Serían las siguientes. Bueno, hemos dicho que es un diagrama correspondiente a una aleación eutéctica de dos componentes con solubilidad parcial. Si tenemos que ver las composiciones y las temperaturas dependiendo de los puntos donde nos encontramos, hemos trazado la vertical y lo primero que vemos es el punto A, donde la aleación estaría en estado líquido. Entre sus componentes estaño y plomo. Estaño al 40% y plomo al 60%. A medida que vamos bajando la temperatura, ese líquido se va transformando en sólido. Las temperaturas lentas. ¿Vale? Cuando llega al punto B, comienza la solidificación. A la temperatura de 250 grados centígrados. Ahí nos vamos a encontrar el primer núcleo de sólido y todo lo demás de líquido. La aleación pasa de líquido a las fases alfa más líquido. En el punto de B vamos a tener el primer núcleo de sólido. Luego va a estar en la línea de líquido, que va a tener casi el 100% de líquido. Si seguimos descendiendo la temperatura, nos encontramos en el punto C,
donde todo el líquido se ha transformado en sólido, se finaliza el proceso de solidificación, ¿vale? Todo es sólido y comienza el proceso, finaliza el proceso de solidificación a la temperatura aproximada de 180 grados centígrados. Por debajo de esta temperatura, las fases van a ser dos, que van a ser alfa más beta. Y con esto contestamos a la variación de temperatura en el proceso de solidificación. En el apartado B me piden cuál es la composición de la aleación de punto de fusión más bajo, qué nombre recibe y qué sucede con la temperatura durante el proceso. Es decir, nombre de la aleación en el punto de fusión más bajo. ¿Qué pasa con esa temperatura? A ver, la línea que corta a los líquidos en la temperatura más baja, estaríamos hablando del punto D. Vamos a poner aquí el punto D. En este caso, el punto D tendría una concentración de un 62% de estaño y una temperatura de 180 grados centígrados. Esta composición recibe el nombre de eutéctica. Es la temperatura más baja y en este punto el proceso de solidificación no varía la temperatura. Si antes teníamos un proceso de solidificación que variaba desde 250 grados centígrados a 180 y teníamos aquí la fase líquida, aquí la fase sólida y aquí en esta fase líquido más sólido, en este punto la temperatura de 180 grados, pasamos directamente de líquido a sólido, sin cambio de temperatura. Y esto sucede en el punto D al 62% de estaño. Y vamos con el apartado C. En este apartado me dicen que haga el estudio de la aleación estaño-plomo, 35% en estaño, 65% en plomo, a las temperaturas de 150 y 200 grados centígrados. Si trazo la vertical en la gráfica anterior por la composición de 35% en estaño y las horizontales en las temperaturas, obtengo los puntos E y los puntos F. Entonces, en el primer caso, para la temperatura de 250 grados centígrados, estaríamos hablando del punto E.
¿qué fases tengo? Pues tengo dos fases, una fase alfa y una fase líquida. Composición. Bueno, pues para saber la composición y las cantidades tenemos que recurrir a la regla de los segmentos inversos. Y entonces aparecen el punto G y el punto B. El punto B es el punto que me corta a la línea de líquido. Y el punto G es el punto que me corta a la línea de sólido alfa. Bueno, pues entonces el punto G se encuentra al 12% en estaño y el punto B se encuentra al 40% en estaño. Luego las composiciones del sólido estaría al 12% en estaño y del líquido estaría al 40% en estaño. En este caso, por tanto, al 60% en plomo y en este caso al 88% en plomo. ¿Y cuáles serían las cantidades? Pues la cantidad de alfa estaría dada por 40 menos 35 partido de 40 menos 12 y la cantidad de líquido sería 35 menos 12 partido de 40 menos 12. Serían las cantidades el 17,86% de fase alfa de sólido y el 82,14% de líquido. Si quisiéramos saber las cantidades relativas que hay de ese sólido y ese líquido, tendríamos que hacerlo con los porcentajes de estaño y plomo. Y a la temperatura de 150 grados, que sería el punto F, tendríamos que hacer lo mismo con la regla de con la regla de segmentos inversos. Pues tendríamos dos puntos nuevos que serían el H y el I latina. El H cortaría a 150 grados centígrados con la línea del sólido alfa y el I a esa misma temperatura pero con la línea del sólido beta. Luego, en este caso, la composición sería, las fases que tendríamos serían alfa más beta a una composición del 12% en estaño, coincide con el punto anterior, y aquí al 98% en estaño. Y unas cantidades sacadas con la regla de segmentos inversos de 98 menos 35 partido de 98 menos 12 y en este caso 35 menos 12 partido de 98 menos 12. Esto sería el 73,26% y esto el 26,26%.
2,74%. De ahí podríamos sacar las cantidades relativas de estaño en beta y de plomo en beta. Pero con esto contestamos a la pregunta de cantidades y composiciones a esa temperatura.